Me enamoré de la gótica de mi salón y lo que comenzó como amor terminó en tragedia. La vi a través del vidrio del aula. Estaba del otro lado, en el marco de la puerta, aferrando la manija exterior con ambas manos y jalándola hacia abajo con fuerza para intentar entrar. Desde mi lugar en la tercera fila, del lado izquierdo, era obvio que la puerta debía abrirse desde adentro, pero el mecanismo estaba dañado y no subía bien. Se quedaba trabado a mitad de camino. El profesor dejó de escribir en el pizarrón. Se volteó lentamente. Tenía esa expresión que tienen los profesores cuando ya pasaron los primeros 15 minutos de clase y alguien decide aparecer. Alguien ayúdela, por Dios. Ya suficiente tengo con sus interrupciones. Nadie se movió. Todos miraban hacia la puerta como si fuera un problema lejano. Yo tampoco iba a hacerlo, la verdad. No soy el tipo que se levanta a ayudar. Nunca lo he sido. Pero algo me hizo pararme. No sé qué. Quizás fue la forma en la que ella agarraba la manija, con las dos manos, como si estuviera a punto de romperse los dedos antes de pedir ayuda. O quizás fue que el profesor la estaba mirando con ese desdén que solo los adultos creen que tienen derecho a usar. Caminé hacia la puerta. Ella no me vio llegar porque tenía la vista fija en la manija, concentrada. Le di un empujón desde adentro. Usé más fuerza de la necesaria porque la puerta estaba trabada y no sabía cuánto pesaba. La manija cedió de golpe. Y como ella seguía agarrada con ambas manos a la manija, la puerta la arrastró hacia adentro. Sus pies tropezaron. Perdió el equilibrio. Y su cuerpo vino directo hacia mí. Chocó contra mi pecho. Sentí el impacto, su cuerpo pequeño y delgado contra el mío, por un segundo antes de que se recompusiera. Tan cerca que pude oler algo que no supe identificar después. Algo entre perfume y papel. Se separó de inmediato. Dio un paso atrás. Su rostro estaba rojo. Lo siento. La voz baja. Casi un murmullo. Sin mirarme. No te preocupes. Se lo dije rápido, sin pensar. Y en ese momento, con ella ahí parada a medio metro, con las mejillas coloradas y la mirada clavada en el piso, sentí algo raro en el pecho. No era amor, no era atracción de película. Era más como un clic. Como si un interruptor que llevaba años apagado de repente se hubiera movido 1 milímetro. Si ya terminaron el abrazo, pueden sentarse. Algunos de nosotros estamos intentando dar clases. Risas suaves en el aula. Ella bajó la cabeza aún más. Disculpe, profesor. Caminó hacia el fondo del salón. Rápida, con la vista en el piso, como queriendo desaparecer. Yo me quedé un momento junto a la puerta, todavía sintiendo el golpe de su cuerpo contra el mío, hasta que noté hacia dónde se dirigía, a la mesa de 2 justo a mi izquierda. La que estaba vacía porque nunca nadie se sentaba ahí. Caminé detrás de ella, sin apuro, fingiendo que buscaba algo en mi mochila para no parecer que la seguía. Cuando llegué, ella ya se había sentado y se estaba quitando el abrigo. No la miré de frente todavía. Solo capté detalles sueltos, de reojo, mientras fingía acomodar mis cosas. El abrigo grande y afelpado que colgó en el respaldo de la silla, las botas que no hacían ruido al caminar, el flequillo negro cayéndole sobre un ojo. Sacó un cuaderno negro de la mochila y lo puso sobre la mesa. Después el celular, escondido bajo el borde del cuaderno, entre las 2 manos. Disculpa. Esa es mi mesa. Ella levantó la vista por primera vez. Me miró. Sus ojos eran oscuros, casi negros. Se le borró la expresión y empezó a levantarse. Perdón, no sabía qué. No, espera. Es de 2. Me sentaré a tu lado, no hay problema. No sé por qué dije eso. La mesa era mía desde hacía semanas. Nunca nadie se había sentado ahí. Podía haberla dejado ir a otro lado. Pero no lo hice. Me senté a su lado. Durante los siguientes 20 minutos no escuché una sola palabra de lo que decía el profesor. Estaba mirándola de reojo. No de forma obvia, no me giraba a mirarla fijamente, sino con ese tipo de miradas periféricas que haces cuando no quieres que el otro se dé cuenta. Estaba distraída en su celular. No estaba en redes sociales ni escribiendo.
Parecía estar leyendo algo largo. Scrolleaba despacio, bajando línea por línea. Una vez llegó al final de la página, pasó a la siguiente con un toque suave. Se sentaba encorvada, como si quisiera ocupar menos espacio del que ya ocupaba. Los codos pegados a los costados, el celular cerca del cuerpo, las rodillas juntas. Su complexión delgada hacía que se viera aún más pequeña en esa silla. Y algo en su ropa, una media con un hueco pequeño en el tobillo, una costura abierta en el dobladillo de la falda. El esmalte negro descascarándose en un par de uñas me dio la sensación de que no era descuido. Era más bien que le importaba poco. O que había cosas más urgentes en su cabeza que retocar un esmalte. No era presencia lo que proyectaba. Era ausencia. Como si estuviera intentando activamente que nadie la notara. Y sin embargo, yo no podía dejar de notarla. Los días siguientes fueron iguales. Mismas clases. Mismo profesor. Misma mesa. Pero ahora había una diferencia. Ella llegaba siempre temprano, antes que yo, y se sentaba en el mismo lugar. Yo llegaba, me sentaba a su lado, y los dos nos pasábamos la clase en silencio. Ella con su celular o su cuaderno. Yo fingiendo escuchar al profesor mientras la miraba de reojo. No hablábamos. Nada. Durante toda la primera semana, no intercambiamos una sola palabra más allá de aquel "lo siento y no te preocupes" del primer día. Empecé a notar cosas pequeñas, de esas que solo se acumulan cuando pasas horas sentado al lado de alguien sin hablarle. Que siempre llegaba con el mismo termo de café, nunca lo terminaba. Que cuando el profesor hacía una broma mala, a ella se le escapaba una sonrisa mínima antes de borrarla, como si sonreír en público fuera algo prohibido. Que mordía la tapa del lápiz cuando pensaba. No sabía su nombre. No sabía nada de ella, en realidad. Pero ya la conocía un poco, del modo en que uno conoce a alguien sin haberle preguntado nada. Fue el jueves de la segunda semana cuando pasó algo distinto. Llegué temprano esa vez. Ella ya estaba ahí, pero no tenía el celular en la mano. Tenía una carpeta negra grande abierta sobre la mesa y un lápiz. Dibujaba. Me senté a su lado sin decir nada. Pero esta vez la miré directamente. No de reojo. Me incliné un poco y vi lo que hacía. Era un dibujo en blanco y negro de una chica con el cabello enorme, ojos desproporcionadamente grandes, una expresión entre triste y enojada. Estilo manga o anime. Los trazos eran limpios, precisos, como si hubiera hecho eso miles de veces. Ella debió sentirme mirando porque giró la carpeta hacia ella con un movimiento rápido, cubriendo el dibujo con el brazo. Nos miramos. Sus ojos esa vez no eran solo oscuros. Estaban tensos. Como un animalito al que le acabas de invadir el espacio. Perdón. No quería espiarte. Está bien. Dibujas muy bien. No respondió. Solo bajó la mirada y volvió a su carpeta, pero esta vez no la abrió. La dejó cerrada sobre la mesa. Yo me mordí la lengua. Quería decir más, pero algo me decía que si presionaba, se cerraría más. Así que me quedé callado. Y la clase transcurrió en silencio otra vez. El lunes siguiente, al entrar al salón, ella tenía la carpeta abierta otra vez. Estaba dibujando y cuando me senté, no la cerró. No sé si fue intencional. Quizás no me vio llegar. Quizás simplemente le dio igual. Pero el dibujo estaba ahí. Esta vez era un chico con una espalda grande y alas negras rotas. El estilo era el mismo del jueves anterior. Limpio y muy bueno. Es anime, ¿verdad? No respondió, pero su mano dejó de moverse por un segundo. Luego siguió dibujando. No sé mucho de anime. Pero se ve increíble. Otra pausa. Más larga. Y entonces, sin dejar de dibujar, con la voz tan baja que casi no la escuché. Gracias. Una palabra. Solo una. Pero me la dio. Esa semana no pasó gran cosa. O eso pensé al principio. El martes, cuando llegué, encontré un lápiz de más sobre mi lado de la mesa. Uno que no era mío. Ella no dijo nada, no me miró, siguió dibujando como si el lápiz hubiera aparecido solo.
Lo usé esa clase porque había olvidado el mío en casa. No supe si fue coincidencia o si ella había notado que el día anterior me había pasado media hora buscando algo con qué escribir en los bolsillos de mi mochila. El miércoles llegué y ella tenía puestos los audífonos, algo que no había hecho antes en clase. No le pregunté qué escuchaba. Pero cuando el profesor hizo una de sus bromas malas, la vi mover apenas la cabeza, casi sin querer, como si algo en su música hubiera coincidido por accidente con el ritmo del chiste. Se dio cuenta de que la había visto. Se quitó un audífono a medias, como para escuchar mejor la clase, y no se lo volvió a poner ese día. Nada de eso eran conversaciones. Pero sentía que algo se movía despacio, como cuando el hielo empieza a ceder sin todavía romperse. El miércoles de la semana siguiente me armé de valor. Llevaba ya casi un mes sentándome a su lado sin saber siquiera su nombre. Era ridículo. Disculpa. Soltó el lápiz y me miró. Me llamo John. Me miró un segundo. Luego bajó la vista. Soy Ofelia. Ofelia. ¿Qué nombre más? Es raro, lo sé. No, iba a decir lindo. Eso la hizo levantar la vista de nuevo. Me miró con una expresión que no supe leer. Como si no estuviera acostumbrada a que alguien dijera algo así sin ironía. No dijo nada más. Volvió a su dibujo. Pero esta vez, cuando su mano empezó a moverse de nuevo, noté que las líneas eran un poco más suaves. Menos tensas. Al día siguiente pasó algo pequeño. Tan pequeño que si no la hubiera estado mirando de reojo, como ya era costumbre, no lo habría notado. Estaba pensando en algo, con la mirada perdida en el cuaderno, mordiendo la punta del borrador de su lápiz. Un gesto automático, de esos que uno hace sin darse cuenta. Pero a media mordida, giró la cabeza y me miró. Directo. Sin razón aparente. Duró un segundo. Menos, tal vez. Y entonces, como si se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo, bajó el borrador lentamente de la boca y se tapó la cara con las dos manos, los codos sobre la mesa, escondiéndose detrás de sus propios dedos. No dijo nada. Yo tampoco. Pero me quedé sonriendo hacia el pizarrón durante el resto de la clase, sin escuchar una sola palabra del profesor. Empezaron a pasar más cosas así. Nada que pudiera contar como una conversación, pero tampoco era ya el silencio de las primeras semanas. Un día, mientras dibujaba, se detuvo a media línea, levantó apenas los ojos para verme, no la cara completa, solo los ojos por encima del flequillo, y volvió a bajarlo rápido cuando notó que yo también la estaba mirando. Lo hizo tan rápido que si hubiera parpadeado me lo habría perdido. Otro día llegué con un resfriado y estornudé fuerte, sin taparme bien. Ella dio un saltito en la silla, sorprendida, y luego, sin decir nada, sacó un pañuelo desechable de su mochila y lo puso sobre la mesa, empujándolo hacia mi lado con la punta del dedo, como si no quisiera que la mano se acercara demasiado. No me miró mientras lo hacía. Fingió seguir dibujando. Lo usé. Gracias. Ella asintió, apenas, sin levantar la vista. Otra vez, cuando el profesor mencionó una fecha de examen que a mí se me había pasado por completo, la vi escribir algo rápido en la esquina de su cuaderno y arrancar el pedazo de papel. Lo dejó sobre mi mesa sin decir nada, la fecha, la hora, el salón. Nada más. Ni una palabra, ni una firma. Cuando la miré para agradecerle, ya tenía la cabeza metida en su carpeta otra vez, como si el papel se hubiera escrito solo. Ahora que tenía su nombre, empecé a notar más. O quizás solo me permití notarlo, ahora que ya no se sentía como espiar a una desconocida. El jueves de esa semana, en la cafetería, la vi de lejos. Estaba sola en una mesa del rincón, comiendo algo que se había traído de casa en un tupper, no de la fila de comida. Nadie se acercaba a su mesa. Nadie le hablaba. Terminó rápido y se fue antes de que sonara el timbre, como si prefiriera estar afuera antes que quedarse sentada sin nada que hacer con las manos. No me acerqué. No sabía todavía si eso hubiera sido bienvenido o invasivo. Pero me quedé pensando en eso toda la tarde, en lo sola que comía, en lo rápido que se iba, en cómo nadie parecía notar que se había ido. El viernes de esa semana la encontré sentada en uno de los bancos del jardín interior de la universidad. Sola, como siempre. Con la carpeta sobre las rodillas.
Audífonos negros puestos. Mirando al frente. El abrigo grande afelpado le quedaba enorme, hacía que su cuerpo se viera aún más pequeño en ese banco. Me detuve. Dudé. Saqué el celular, abrí la app de música, busqué rock clásico y puse la primera playlist que apareció. Me puse un audífono y me senté en el banco de al lado. No a su lado. El siguiente. Con un espacio de por medio. No la miré. Ella no me miró. Estuvimos ahí quizás 10 minutos, cada uno con su música, en silencio. Fue la tarde más agradable que había tenido en meses. El lunes, en el pasillo, ella estaba frente a su casillero. Me miró. Solo un segundo. Pero fue la primera vez que ella iniciaba contacto visual conmigo. Le hice una pequeña seña con la cabeza. Ella bajó la mirada y siguió guardando cosas. El martes por la tarde volví al banco. Ella no estaba. Me quedé un rato y me fui. El miércoles, tampoco. Ni el jueves. La ausencia se sentía distinta. Más pesada. El viernes por la mañana la vi en el pasillo. Pero algo era diferente. Caminaba más rápido de lo normal. La carpeta no la llevaba pegada al pecho, sino colgando de un solo hombro, suelta. Y no me miró cuando pasé a menos de 1 metro. Ofelia. No se detuvo. Siguió caminando y se perdió entre la gente. Me quedé parado. Con una sensación rara en el estómago. Nada grave. Solo algo no estaba bien. Pero no soy el tipo que persigue a nadie. Así que me fui a clase. Esa tarde, en el banco del jardín, esperé. No sé por qué. Tal vez porque ese banco se había convertido en algo que no quería perder. Me senté ahí con mi música y miré el cielo naranja del atardecer y pensé en ella. En su flequillo. En sus uñas descascaradas. En la forma en que decía gracias como si me estuviera dando un regalo. A los 15 minutos escuché botas militares sobre el pasto. La vi venir por el camino lateral del jardín. Cabeza baja. Paso lento. Carpeta bajo el brazo. Cuando llegó al banco, se detuvo. Me vio. Me miró un segundo. Luego se sentó en el banco de al lado. Sin decir nada. No le dije nada. Estuvimos ahí en silencio. Con nuestros audífonos. Con el cielo oscureciéndose. Pasadas las horas, Ofelia se levantó del banco y yo la seguí. Caminamos en silencio hacia la salida del jardín. Cuando llegamos a la división del camino, donde ella iba hacia la izquierda y yo hacia la derecha, ella se detuvo. Me miró. Luego bajó la vista al suelo. Luego me miró otra vez. Ese ida y vuelta que hacía cuando estaba nerviosa. No sé de dónde saqué el valor. Quizás de las semanas de lápices prestados y pañuelos empujados por la mesa. Quizás del borrador a medio morder y las manos tapándole la cara. Pequeñas cosas que, juntas, ya pesaban algo. Ofelia. ¿Puedo darte mi número? Se quedó quieta. Por un segundo pensé que había sido demasiado, que iba a decir que no, que se iba a ir por el camino de la izquierda sin decir nada más. Pero asintió con la cabeza. Apenas. Un movimiento pequeño, casi tímido. Se metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó su celular. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera frágil, y me lo extendió con la pantalla hacia arriba. Estaba abierta en la app de contactos. Solo tenía 2 nombres guardados, mamá y papá. No dije nada sobre eso. Pero se me quedó grabado, ese celular con solo 2 contactos, sostenido con tanto cuidado como si guardara algo más valioso que un par de números. Tomé el celular. Era un modelo viejo, con la pantalla rayada en una esquina y una funda negra que se estaba descascarando. Escribí mi nombre y mi número. Le di guardar. Se lo devolví. Ella lo miró un momento, en silencio, como si estuviera confirmando que el nombre nuevo seguía ahí. Luego levantó la vista. Gracias. Nos quedamos ahí un segundo más. Luego ella se dio la vuelta y caminó hacia la izquierda. Yo me fui hacia la derecha. A los 3 pasos escuché la vibración de mi celular en el bolsillo.
Saqué el celular. Número desconocido. Soy Ofelia. No respondas esto. Solo quería que tuvieras mi número también. Sonreí. Y esta vez no intenté ocultarlo. El día que casi se desmorona todo empezó con murmullos. Siempre empieza así. No con gritos ni con acusaciones directas. Con murmullos. Con voces que bajan de volumen cuando te acercas, pero que sabes que estaban hablando de eso porque las caras lo dicen todo. La primera vez que lo escuché fue en la cafetería, un martes cualquiera. Yo estaba comprando un café cuando las escuché. 2 chicas sentadas a 3 mesas de distancia. No intentaban ser discretas. ¿Ya supiste lo de la gótica esa? Ofelia o como se llame. ¿La que dibuja anime? Sí, qué cosa tan triste. Pues resulta que el semestre pasado se acostó con el profesor Mendoza para pasar la materia. Toda la gente lo sabe. No mames. ¿En serio? Sí, en serio. Dicen que él la dejaba salir tarde del salón y que... No escuché el resto porque me fui. Pero las palabras se me quedaron pegadas como alquitrán. Se acostó con el profesor Mendoza. Para pasar la materia. Le di vueltas al asunto todo el día. No quería creerlo. Pero las dudas son como ratas, no las invitas, pero se cuelan solas y no se van por más que las ahuyentes. ¿Por qué su celular solo tenía mi número? ¿Por qué no tenía amigos? ¿Por qué siempre estaba sola? ¿Por qué nadie la defendía? Cada pregunta se conectaba con el rumor como si encajara. Como si las piezas formaran algo que no quería ver. Me odiaba por pensarlo. Pero lo pensaba. Al día siguiente, en clase, ella llegó como siempre. Temprano, sin mirar a nadie, se sentó a mi lado y abrió su carpeta. Dibujando. Como si el mundo exterior no existiera. Pero yo no podía concentrarme. Tenía las palabras de la cafetería dando vueltas en la cabeza. El silencio entre nosotros pesaba. No como antes, cuando era cómodo. Esta vez pesaba porque yo tenía algo adentro que no me dejaba quieto. Ofelia. Siguió mirando su cuaderno. No levantó la vista. Están hablando cosas. En la universidad. ¿Ya escuchaste? Su mano dejó de moverse. Se quedó quieta sobre el cuaderno, con el lápiz entre los dedos. ¿Qué cosas? No era una pregunta. Era una confirmación de que ya sabía. Cosas sobre ti. Sobre el semestre pasado. Sobre el profesor Mendoza. Esa vez sí levantó la vista. Me miró. Y por primera vez desde que la conocía, no vi timidez en sus ojos. Vi algo frío. Algo que se había construido detrás de la mirada baja y los murmullos. ¿Y tú qué? ¿Crees lo que dicen? No sé qué creer. Nadie te conoce, Ofelia. No tienes amigos, no hablas con nadie, no sé nada de ti. Y ahora resulta que hay rumores de que... ¿Qué, Jon? Termina la frase. Que te acostaste con un profesor para pasar una materia. El salón se puso tenso. No sé si alguien más escuchó, pero a mí me pareció que el aire se cortó. Ofelia me miró un segundo más. Luego soltó el lápiz sobre la mesa despacio, con cuidado, como si estuviera contando hasta 10 internamente. Ah, así que eres uno más. No dije que lo creyera. Dije que no sé qué creer. Es diferente. No, no es diferente. Si no me defiendes, estás en su lado. Si dudas de mí, estás en su lado. No hay punto intermedio, Jon. Pero es que no me das nada para defenderte. No me cuentas nada. Desde que nos conocemos yo he sido el único que te habla, el único que se sienta a tu lado, el único que fue al banco a esperarte, y ni siquiera sé tu segundo nombre. No sé qué te gusta, no sé de dónde vienes, no sé nada. ¿Y ahora hay rumores graves y me pides que te defienda a ciegas? No te pedí nada. Exacto. No me pides nada. Nunca me pides nada. Y sin embargo yo estoy aquí, intentando, ¿y tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué haces, Jon? Te sientas a mi lado,
me miras de reojo, me dices que mis dibujos son bonitos y ya. ¿Ya crees que me conoces? ¿Ya crees que tienes derecho a pedirme explicaciones? Eso me dolió. Porque tenía razón. No digo que te conozca. Digo que quiero entenderte. Pero tú no me dejas. ¿Y quién te dijo que tenía que dejarte? Nadie. Pero entonces no te quejes de que la gente crea rumores si tú misma te encargas de que nadie sepa quién eres de verdad. Fue un golpe bajo. Lo supe en cuanto salió de mi boca. Vi como algo se quebró en su expresión. No era enojo lo que apareció después. Era otra cosa. Algo más profundo y más feo. ¿Qué crees que va a pasar si me abro, Jon? ¿Qué crees que va a pasar si le cuento mi vida a la gente? Te voy a decir lo que pasa, que lo usan en mi contra. Que lo retuercen. Que lo escupen. Exactamente como están haciendo ahora con una mentira. Su voz ya no era un murmullo. Era firme. Con los dientes apretados pero firme. Pero si es una mentira, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo niegas? ¿Por qué no te paras frente a toda esta gente y les dices la verdad? Porque la verdad no les importa, Jon. A la gente que riega rumores no le importa la verdad. Quieren sangre. Quieren un espectáculo. Y yo no voy a pararme ahí para que me aplaudan o me linchen. Entonces el rumor con tu profesor era verdad. No sé por qué lo dije. Fue como si algo suelto dentro de mí se disparara solo. Una bala que una vez que sale, no vuelve. El silencio que siguió fue el más helado que he sentido en mi vida. Ofelia me miró. Y esta vez no había frío en sus ojos. Había algo roto. Algo que ya estaba dañado y que yo acababa de patear. ¿Qué dijiste? Ofelia, yo no. ¿Qué dijiste? La bofetada fue fuerte. Me golpeó en la mejilla izquierda con toda la fuerza que su cuerpo delgado podía dar. El sonido retumbó en el salón. Varias cabezas se voltearon. Me dolió. No tanto físicamente como en otro lado. En un lugar que no tiene nombre. Cuando la miré otra vez, estaba llorando. No con lágrimas calladas ni sollozos discretos. Estaba llorando con la cara contorsionada, el labio temblando, las lágrimas cayéndole por las mejillas sin que intentara secarlas. El delineado corrido le hacía líneas negras hacia abajo, el rubor se le mezclaba con el rojo de haber llorado. Eres igual que todos. Igual que todos los demás. Ofelia, espera. Yo pensé que eras diferente. Yo pensé que al menos tú no me ibas a mirar así. Pero no. Eres igual. Vienes, te sientas a mi lado, me sonríes, y en cuanto escuchas un rumor, ya estás aquí pidiéndome explicaciones como si yo fuera la culpable. No estoy diciendo que seas culpable, solo. Si lo estás diciendo, lo acabas de decir. Entonces el rumor era verdad. Lo dijiste, Jon. ¿Conoces la verdad? No. ¿Sabes qué pasó? No. Pero ya lo dijiste. Ya lo soltaste como si fuera un hecho. Y ni siquiera sabes lo que me pasó realmente con ese profesor. No tienes ni idea. Pues cuéntamelo. Dime qué pasó. ¿Para qué? ¿Para que se lo cuentes a alguien más? ¿Para que lo agregues a los rumores? ¿Para que otra persona se entere y lo distorsione? No haría eso. ¿Cómo sé que no lo harías? ¿Cómo sé que no eres como los demás si acabas de hacer lo mismo que ellos? Se quedó respirando agitadamente. Las lágrimas no se detenían. La gente del salón nos miraba abiertamente ahora. El profesor no estaba aún. Estoy decepcionada, Jon. De verdad que sí. Eso fue lo último que dijo. Cerró su carpeta, se levantó y salió del salón. No la seguí. No esta vez. Porque esta vez yo era el motivo. Me quedé en el salón con la mejilla ardiendo y el pecho hundido. La gente me miraba. Algunas con curiosidad, otras con algo que parecía satisfacción. Como si les hubiera dado gusto ver a la chica rara gritarle a alguien. Me fui antes de que entrara el profesor.
Caminé sin dirección por los pasillos, repitiendo la escena en mi cabeza una y otra vez. Cada palabra mía. Cada lágrima suya. La bofetada. Estoy decepcionada. Me odiaba. No sabía por qué había dicho lo que dije. No lo creía. No era eso lo que quería decir. Pero lo dije. Y no había forma de desdecirlo. Llegué al pasillo segundo y me apoyé contra la pared, con los ojos cerrados, respirando hondo. Fue entonces cuando los vi. El profesor Mendoza estaba al final del pasillo. Hablaba con una chica junto a la máquina expendedora. No era una conversación normal. Él estaba de pie muy cerca de ella, más cerca de lo que un profesor debería estar de una alumna. La chica estaba de espaldas a mí, pero yo veía la cara de Mendoza. La estaba mirando el cuerpo. Específicamente, la miraba de abajo hacia arriba. Sus ojos se detenían en su espalda, bajaban, y se quedaban ahí. Con una sonrisa. Una sonrisa pequeña, controlada, como la de alguien que sabe que no debería estar haciendo eso pero lo hace porque puede. Reconocí a la chica cuando se volteó un poco para sacar una botella de la máquina. Era una de las dos que había escuchado en la cafetería. La que dijo no mames, ¿en serio? La que estaba regando el rumor sobre Ofelia. Se quedó ahí un segundo más, sonriéndole a Mendoza, y luego se fue caminando por el pasillo. Mendoza la siguió con la vista hasta que desapareció. Luego se ajustó el cuello de la camisa. Metió las manos en los bolsillos y caminó en dirección contraria como si nada. Me quedé clavado en la pared. Las piezas encajaron. No las del rumor. Las de la realidad. Mendoza no era víctima ni inocente. Era lo que siempre es un hombre en esa posición, alguien que usaba su poder. Y esa chica, la que sonreía en la cafetería mientras decía que Ofelia se lo buscó, la que sabía detalles, la que lo contaba como si fuera chisme. Ella sí se había acostado con él. Y le había echado la culpa a Ofelia para cubrirse. Todo de golpe. Todo claro. Y yo había sido el idiota que le creyó a la culpable y le dio la espalda a la víctima. Estoy decepcionada, Jon. Me dolió más que la bofetada. La busqué. Salí del edificio y caminé por todo el campus. Pasé por el jardín interior, por la biblioteca, por los pasillos de los otros edificios. La busqué en los bancos donde nos sentábamos a escuchar música. No estaba en ningún lado. La encontré al final, sentada en el piso, respaldada contra la pared de la parte trasera de la biblioteca. Era un rincón escondido, lejos de todo, donde nadie iba. Tenía las rodillas contra el pecho, los brazos alrededor de ellas, y la cara enterrada en las rodillas. La carpeta negra estaba tirada en el piso a su lado. El abrigo afelpado también, doblado mal a un lado. Sin él, su cuerpo delgado se veía aún más pequeño contra esa pared. Me acerqué. Ella no levantó la cabeza. Ofelia. Nada. Ofelia, por favor. Nada. Me equivoqué. Estoy equivocado. Lo sé. Seguía sin moverse. Solo la escuchaba respirar, entrecortado, con pequeños sollozos ahogados contra sus rodillas. Acabo de ver a Mendoza en el pasillo. Estaba con una chica. Una de las que estaban regando el rumor en la cafetería. La miraba de una forma. Nadie mira así a una alumna si no es. Me detuve. Ella seguía sin moverse. Ella fue, ¿verdad? Ella se acostó con él. Y te echó la culpa a ti. Silencio. Ofelia, te pido perdón. Fue una estupidez lo que dije. No tenía ningún derecho. No sabía nada y hablé como si supiera. Fui un cobarde y un idiota y seguía sin mirarme. Las lágrimas seguían cayendo, ahora se notaban en sus rodillas, manchando la tela negra de las pantimedias. Me arrodillé. No de un solo golpe. Primero una rodilla. Luego la otra. Ambas en el suelo frío del pasillo trasero de la biblioteca, frente a ella. Con la vergüenza subiendo por el cuello y la certeza de que me lo merecía. Ofelia. Por favor. Mírame. Nada. Dime qué quieres que haga. Lo que sea. Te escucho. No voy a dudar otra vez.
No voy a... Estaba ahí. En el piso. Con las rodillas sobre el suelo frío, mirándola a ella que no me miraba, sintiéndome como lo que era. El tipo que le falló a la única persona que le había dado algo en meses. Pasó 1 minuto. Quizás 2. Que se sintieron como horas. Entonces ella levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados, las mejillas mojadas, el delineado corrido haciéndole líneas negras por abajo. El rubor invisible bajo el desastre de su rostro. Me miró desde arriba, desde su posición sentada en el piso, y yo la miré desde abajo, desde mis rodillas. Su cuerpo delgado, pequeño, temblaba. Y con la voz más quebrada y más cansada que le había escuchado, soltó. ¡Qué lindo! El caballero de rodillas. ¡Qué escena tan romántica! Sarcasmo puro. Doloroso. El tipo de sarcasmo que solo sale cuando alguien está tan roto que no puede llorar más y lo único que le queda es la bilis. Pero entonces extendió la mano. La dejó ahí, en el aire, entre los dos. Abierta. Buscando levantarme del suelo. Las uñas negras descascaradas. Los dedos finos que dibujaban anime con tanta precisión. La miré. Miré su mano. Y la besé. Capítulo 2. Ofelia llegó a clase, se sentó a mi lado como siempre, y los dos nos pasamos la hora entera sin cruzar una sola palabra. Yo miraba el pizarrón sin ver nada. Ella dibujaba en su carpeta sin que yo me atreviera a asomarme. El silencio entre nosotros ya no era el de antes. El de antes era cómodo, natural, como un acuerdo tácito de estamos aquí y no necesitamos hablar. Este era otro. Este pesaba. Los primeros días fueron de vigilancia mutua sin contacto. Una vez me miró y apartó la vista tan rápido que casi le dio un calambre en el cuello, después ni eso. Al tercer día llegó tarde, con los ojos un poco hinchados, como si hubiera llorado esa mañana. Quise decir algo. 1000 veces abrí la boca. 1000 veces la cerré. Porque, ¿qué podía decir? Perdón, ya lo había dicho. Arrodillado en el piso, dejando mi dignidad a un lado. Y ella me había dado la mano. Pero darse la mano no significa que todo esté arreglado. Significa que estás dispuesto a intentar. El problema era que no sabía cómo intentar. Fue el jueves cuando algo cambió. Estábamos en el pasillo, entre clases. Yo caminaba hacia la cafetería y ella venía en dirección contraria. Nos vimos de lejos. Ninguno cambió de rumbo. Nos acercamos, y cuando estuvimos a medio metro uno del otro, ella se detuvo. Yo también lo hice. Nos quedamos ahí, en medio del pasillo, con la gente esquivándonos a los lados. Ella me miraba. Yo la miraba. Y por primera vez desde la pelea, vi algo distinto en sus ojos. No era enojo. No era frío. Era algo más suave. Algo cansado pero suave. ¿Puedo pedirte algo? Su voz era baja. Más baja que de costumbre. Con un temblor al final que delataba cuánto le costaba decir eso. ¿Qué necesites? No vayas al banco del jardín a escuchar música solo. Si vas, avísame. Me quedé mirándola. No esperaba eso. ¿Vas a ir? Bajó la vista. Se mordió el labio. Ese gesto pequeño que hacía cuando estaba nerviosa. Si quieres puedo ir. Solo si quieres. ¿Quiere? Asintió con la cabeza, apenas un movimiento, y siguió caminando. Yo me quedé parado un segundo más. Luego sonreí. Esa tarde fuimos al banco del jardín. Llegué primero. Me senté en el banco de siempre y puse mi música. 5 minutos después, ella apareció. Se sentó en el banco de al lado. Con su abrigo afelpado, su carpeta negra y sus audífonos. El mismo escenario de antes. Pero esta vez, después de unos minutos, se quitó un audífono. Lo sostuvo en la mano un segundo. Luego, con un movimiento rápido y nervioso, me lo extendió. ¿Qué? ¿Qué estás escuchando? Lo miré. Era su audífono. No el mío. ¿Estás enferma? Ese es tuyo.
Lo sé, tonto. Pero quiero saber qué escuchas tú. Tomé el audífono. Se lo puse en la oreja izquierda mientras yo seguía con el mío en la derecha. Así estábamos, compartiendo sonido. Su audífono en mi oreja, el mío en la suya, conectados por un hilo invisible que cruzaba el espacio entre los dos bancos. Era rock clásico. Una canción que no conocía. Guitarra lenta, voz rasposa. Led Zeppelin. ¿Cómo? La canción. Es Led Zeppelin. Stairway to Heaven. ¿Cómo la reconociste tan rápido? Porque es lo que tengo en mi celular. Puse la misma playlist que tú la primera vez que nos sentamos aquí. Pensé que... No sé qué pensé. Solo la puse. Me quedé quieto, escuchando la guitarra, pensando en que ella había guardado la misma playlist que yo, que la tenía ahí, en su celular, desde aquel primer viernes. Es bonita. Sí. Luego de eso estuvimos en silencio. Pero esta vez no pesaba. Esta vez era suave. Los días siguientes fueron lentos. Como reconstruir algo con las manos temblando. Cada interacción era pequeña, cuidadosa, como si los dos supiéramos que se podía romper de nuevo si apretábamos demasiado. Un lunes, al sentarnos en clase, ella tuvo la carpeta abierta y no la cerró cuando me incliné a mirar. El dibujo era de una chica con botas militares y cabello hasta los hombros. No era ella exactamente, pero se le parecía. Es... Solo un personaje. No es nadie. Tiene tus botas. Se puso roja rápidamente. Hasta las orejas. Es solo un diseño. Está bonito. No dijo nada. Pero no cerró la carpeta. Y eso, para Ofelia, era gritar. El miércoles me pasó una nota. Era un pedazo pequeño de papel doblado 2 veces, empujado hacia mi lado de la mesa sin que me mirara. Lo abrí debajo del cuaderno para que el profesor no viera. La letra era pequeña, inclinada hacia la izquierda, con trazos que parecían más de dibujo que de escritura. Si quieres saber qué pasó con Mendoza, te lo cuento. Pero no aquí. No hoy. Solo. No me presiones. Te lo diré cuando esté lista. Guardé el papel en el bolsillo. No respondí con otra nota. No hacía falta. Ella sabía que no iba a presionarla. Esperaría. El viernes fuimos al banco otra vez. Esta vez se sentó en el mismo banco que yo. No en el de al lado. En el mismo. Con un espacio de medio metro entre los dos, pero en el mismo banco. No dijo nada al hacerlo. Simplemente se sentó ahí, se puso los audífonos, y se quedó mirando al frente. Yo tampoco dije nada. Pero noté todo. Noté que estaba más cerca. Noté que podía oler ese aroma entre champú y papel que había sentido el primer día cuando chocó contra mí. Noté que su hombro izquierdo estaba a centímetros del mío. Pasamos 20 minutos así. En silencio. Pero juntos. Cuando se levantó para irse, lo hizo rápido, como si hubiera hecho algo indebido y necesitara escapar antes de que alguien la notara. Ofelia. Se detuvo sin voltearse. El banco se ve mejor con 2 personas. Se quedó quieta un segundo. Luego bajó la cabeza y caminó hacia la salida. Pero antes de girar la esquina, vi que se llevaba la mano a la boca. Como tapando una sonrisa. La semana siguiente fue mejor. El lunes, en clase, me prestó un lápiz. Suena estúpido, pero Ofelia no prestaba cosas. Su carpeta, sus lápices, sus cuadernos, todo era suyo y no lo compartía. Pero esa vez, sin decir nada, empujó un lápiz negro hacia mi lado de la mesa. Tengo el mío. El tuyo es azul. El negro hace las líneas más limpias. ¿Cómo sabes qué lápiz uso? Se puso roja otra vez. Esa vez sí cerró la carpeta y se quedó mirando el pizarrón sin decir nada más. Pero usé su lápiz toda la clase. El martes, en el banco del jardín, llovió. No era una lluvia fuerte, sino esa garúa fina que moja sin que te des cuenta.
Estábamos ahí, los dos con los audífonos puestos, cuando empecé a sentir las gotitas en los brazos. Está lloviendo. ¿Quieres ir adentro? No. Me gusta, es agradable. Me miró. Y había algo en sus ojos que no le había visto antes. Algo tranquilo. Como si la lluvia la hiciera sentir segura. Nos quedamos ahí. La garúa nos mojó el cabello a los dos. A ella el flequillo se le pegó a la frente. A mí las gotas me corrían por la sien. Ninguno se movió. Fue en ese momento cuando ella hizo algo que no esperaba. Se quitó uno de sus audífonos. Luego, con un movimiento lento y tembloroso, se inclinó hacia mí y me lo puso en la oreja. Su mano rozó mi oreja al hacerlo. Sus dedos estaban fríos por la lluvia. Luego se recostó contra mi hombro. Su hombro delgado tocando el mío a través del abrigo afelpado fue más que suficiente para ponerme nervioso. No me moví. No respiré fuerte. Como si cualquier movimiento brusco pudiera asustarla y hacerla retroceder. Nos quedamos así bajo la lluvia fría compartiendo audífonos, escuchando Led Zeppelin. El jueves me contó sobre el profesor Mendoza. No fue en clase. Ni en el banco del jardín. Fue en la biblioteca. Me mandó un mensaje al celular. El primero que me mandaba. Solo decía: Biblioteca. Segundo piso. Esquina de atrás. La encontré sentada en el suelo, contra la pared. La carpeta abierta sobre las rodillas. Dibujando, pero sin mirar el papel. Como si el movimiento de la mano fuera un mecanismo para calmarse. Me senté a su lado. Mendoza me acosó. Dijo eso y se detuvo. Como si nombrarlo ya fuera suficiente por ahora. Empezó el semestre pasado. Al principio eran comentarios. Que me veía bien. Que le gustaba mi estilo. Cosas que yo pensé que eran inofensivas porque los profesores dicen cosas así a veces y no significa nada. Hizo una pausa. Su mano seguía moviendo el lápiz sobre el papel. Pero después cambiaron. Me retenía después de clase. Me decía que quería revisar mi trabajo personalmente. Cerraba la puerta. Se acercaba. Me tocaba el hombro, el brazo, el cabello. Me decía que si era buena chica me iba a ir bien en la materia. Aún recuerdo su aliento asqueroso mientras lo decía. Su voz se quebró un poco en la última parte. Pero no lloró. Apretó la mandíbula y siguió. Yo nunca. Él nunca. Me hizo sentir asquerosa. Me hacía sentir que mi ropa, mi forma de vestir, era una invitación. Como si por llevar lo que llevo ya estuviera pidiendo algo. Se detuvo otra vez. Esta vez más larga. Cuando empecé a rechazarlo, a evitarlo, a quedarme lejos, él se enojó. Empecé a sacar malas calificaciones. Me ponía ceros en cosas que había entregado. Me ignoraba en clase. Y al final del semestre reprobé la materia. ¿Y la chica esa? Valeria. Ella sí se acostó con él. Yo lo supe porque una amiga suya se lo contó a otra persona y llegó a mis oídos. Y cuando el rumor empezó a crecer, Valeria hizo lo que hace cualquier cobarde, buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y yo era la perfecta. La chica sin amigos que nadie iba a defender. Guardó silencio por un instante, el papel comenzó a empaparse de sus lágrimas. Y la gente lo creyó porque es más fácil creer que yo me acosté con ese cerdo que creer que el profesor es un depredador. Ofelia, yo, lo siento tanto. Ya no quiero hablar de esto. Solo quería que supieras. Que supieras que no mentí. Que no me acosté con él. Que lo que dijiste en el salón me rompió porque fue exactamente lo que Valeria quería que la gente pensara. Y tú lo pensaste. Esa vez sí me miró. Y en sus ojos no había enojo. Había algo peor. Había desesperación. Lo sé. Y no hay día que no me odie por haberlo dicho. No te odies. Lo hago, lo merezco, debí creerte. No. No hagas eso. No me ayudas si te odias. Solo
No lo hagas otra vez. Eso es todo. Guardó el lápiz. Cerró la carpeta. Se levantó, pero antes de irse, se quedó parada frente a mí. Me miró desde arriba. Yo seguía sentado en el suelo. Gracias por... Antes de que terminara la frase me arrodillé frente a ella y la abracé por la cintura. Agaché la cabeza y me disculpé una última vez. Realmente lo siento, Ofelia. Sentí la suavidad de sus dedos, deslizándose entre mis cabellos. Estar contigo me hace querer seguir adelante. Gracias. El viernes siguiente pasó algo que no olvidaré. Estábamos en el banco del jardín. Misma posición, mismo lugar y los audífonos puestos. Ella se sentó más cerca que antes. Tenía el hombro pegado al mío, se había quitado el abrigo por el calor, así que su body rojo y el corset negro tocaban mi brazo. Podía sentir el calor de su piel directamente. Esa vez no llovía. El sol caía de lado sobre el jardín y todo se veía naranja. Ella dibujaba en su carpeta, yo miraba el cielo sin verlo, con la mente en blanco, solo sintiendo su hombro contra el mío. Entonces ella dejó de dibujar. Cerró la carpeta, la puso a un lado y se quedó quieta. ¿Qué sucede? Nada. Pero su respiración había cambiado. Era más rápida, más corta, como cuando se ponía nerviosa. La miré. Estaba mirando al frente, con las manos apretadas sobre las rodillas, las uñas negras clavándose suavemente en las palmas. Ofelia, ¿estás bien? Sí, es solo que... No lo estaba. Se notaba a kilómetros. Algo la estaba comiendo por dentro. Algo quería salir. Pasó un minuto. Quizás 2. Y ella seguía ahí, tensa, respirando rápido, mirando la nada. Y entonces se volteó hacia mí. Rápido. Como si de no hacerlo en ese segundo, no lo haría nunca. Me besó la mejilla. Sus labios tocaron mi mejilla derecha por menos de un segundo. Fue seco, rápido, torpe. Pero muy lindo. Se apartó de inmediato. Se puso de pie. Agarró su abrigo y su carpeta. Y antes de que yo pudiera decir algo, estaba caminando hacia la salida del jardín con pasos cortos y rápidos. Las botas militares pisando fuerte sobre el pasto. Ofelia. No se detuvo. Ofelia, espera. Comenzó a correr. Pero la vi. La vi llevarse la mano libre a la cara, tocándose los labios, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. No la perseguí. No esa vez. Porque supe que si la perseguía, se cerraría. Que necesitaba procesarlo sola. Que había sido demasiado para ella. Me quedé en el banco, con la mejilla derecha ardiendo, el corazón golpeando las costillas, y una sonrisa idiota que no pude evitar. No fuimos al banco el sábado ni el domingo. No teníamos clase, y no nos habíamos puesto de acuerdo para vernos fuera de la universidad. El lunes, en clase, ella llegó temprano como siempre. Se sentó a mi lado. No me miró. Abrió su carpeta. Sacó un lápiz. Yo me senté. La miré de reojo, esperando algún gesto. Alguna señal. Nada. Pasó toda la clase sin mirarme una sola vez. Su mano dibujaba con más fuerza de lo normal. Los trazos eran más oscuros, más marcados, como si estuviera descargando algo en el papel. Cuando terminó la clase, guardó sus cosas rápido, como siempre, y se levantó. Pero esta vez, al pasar frente a mí, dejó un papel doblado sobre mi cuaderno. Sin mirarme. Sin decir nada. Lo dejó ahí y siguió caminando. Lo abrí cuando ya no la veía. La letra pequeña, inclinada hacia la izquierda. Perdón por el viernes. No debía hacer eso. Olvídalo, por favor. Leí eso 3 veces. Y sentí un peso en el pecho. Porque olvídalo, por favor, no era lo que ella quería decir. Olvídalo, por favor, era lo que decía alguien a quien le aterra que la hayan rechazado. Saqué mi celular. Le escribí el primer mensaje largo que le había mandado en toda mi vida. No lo voy a olvidar. No quiero olvidarlo. Y si tú en verdad quieres que lo olvide,
dímelo a la cara. No en un papel. Mírame y dímelo. Pero si no puedes mirarme y decírmelo, entonces quizás no quieres que lo olvide. Mandé el mensaje. Me quedé mirando la pantalla. Pasó 1 minuto. 2. 5. Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron otra vez. Nada. Me guardé el celular y me fui a mi siguiente clase. A las 3 de la tarde recibí su respuesta. No puedo mirarte y decírtelo. Sonreí frente al celular. En medio del pasillo. Como un idiota. Escribí, entonces no lo olvidaré. El martes fuimos al banco. Misma hora. Mismo lugar. Ella llegó primero. Estaba sentada, sin carpeta, sin audífonos, con las manos sobre las rodillas. Cuando me senté a su lado, noté que temblaba un poco. No dijimos nada durante varios minutos. Fue ella quien rompió el silencio. No sé hacer esto. ¿Hacer qué? Esto. Hablar con alguien. Que alguien me... Que alguien. Se quedó callada, mordiéndose el labio nuevamente. ¿Que alguien qué? Que alguien me importe. Dijo eso y se quedó rígida. Como si las palabras se le hubieran escapado sin permiso. Ofelia. No sé qué hacer con esto. Nunca. Nunca nadie se ha sentado a mi lado. Nunca nadie me ha pedido que le cuente cosas. Nunca nadie se interesó por mí. Y no sé. No sé qué hacer cuando alguien se queda. Su voz se quebró en la última frase. No lloró. Pero estuvo cerca. Me quedo. Ella me miró. Esos ojos oscuros con delineador, hinchados a veces, con ojeras que nunca desaparecían del todo. Me miraron como si le estuviera diciendo algo en un idioma que no conocía. ¿Qué? Me quedo. No me voy. Puedes hacer lo que quieras, puedes besarme la mejilla y luego huir, puedes mandarme al diablo, puedes no mirarme durante una clase entera. Y me quedaré igual. Se quedó quieta mucho tiempo, mirándome. Y entonces se inclinó hacia mí y me abrazó. No fue un abrazo normal. Fue un abrazo desesperado. Se agarró de mi camisa con ambas manos, enterró la cara en mi pecho, y apretó como si tuviera miedo de que si soltara, yo desapareciera. Su cuerpo pequeño, delgado, temblaba contra el mío. Sentí su cabello contra mi barbilla, y su aliento calentando mi pecho. La abracé. Con cuidado. Como si fuera una muñeca frágil que se podía romper. Puse un brazo alrededor de sus hombros y el otro en su espalda. La sentía respirar contra mí, agitada, con pequeños sollozos que no intentaba ocultar. No dije nada. No hacía falta. Nos quedamos así en el banco del jardín. Abrazados. Con el sol cayendo, los pájaros haciendo ruido y el mundo siguiendo girar para todos. Pero en ese banco, en ese momento, solo éramos nosotros. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que había vivido. Empezamos a hablar más. No mucho, porque, bueno, Ofelia seguía siendo Ofelia. En clase, a veces me pasaba la carpeta abierta para que viera lo que estaba dibujando. Yo no entendía mucho de anime, pero aprendí a decir el sombreado de esa parte está increíble en los momentos correctos, y eso le hacía aparecer una sonrisa pequeña en la comisura de los labios que ella intentaba esconder bajando la mirada. Una vez me preguntó qué música escuchaba de pequeño. Le dije que no escuchaba nada de pequeño, que mi casa era silenciosa. Me miró con pena y dijo, eso explica mucho. Otra vez le pregunté por qué le gustaba el rock clásico. Se iluminó. Habló durante 5 minutos seguidos sin interrumpirse, algo que nunca había hecho. Me habló de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Black Sabbath e Imagine Dragons. De cómo su papá escuchaba esas bandas en el auto cuando era niña y ella se aprendía las letras sin entenderlas. De cómo la guitarra de Stairway to Heaven era lo más hermoso que había escuchado en su vida. Cuando terminó, se dio cuenta de que había hablado mucho y se puso roja. Perdón. Hablé demasiado. No. Continuó. Bajó la mirada y sonrió. Esta vez sin tanto nerviosismo me besó.
Un miércoles saliendo de clase, caminamos por el pasillo. Ella iba a mi izquierda, con la carpeta bajo el brazo, el abrigo holgado haciéndola ver más pequeña de lo que era. Yo caminaba despacio para no adelantarla. De repente, sin decir nada, se detuvo. Yo también lo hice. La miré y ella se puso enfrente de mí. Y entonces se paró de puntillas. Su altura, sus 156 centímetros, la obligaba a estirarse completamente para alcanzarme. Me besó la mejilla otra vez. Esta vez un poco más lento. Un poco más firme. Sus labios se quedaron un segundo más en mi piel. Y luego bajó, se dio la vuelta, y caminó rápido hacia la salida con las mejillas rojas. Ofelia. No se detuvo. Pero levantó una mano. No para despedirse. Sino como diciendo no digas nada, por favor, no digas nada. El viernes de esa semana, en el banco, pasó lo inevitable. Estábamos sentados juntos. Sin espacio entre los dos. Su hombro contra mi brazo. Su pierna rozando la mía. Los audífonos compartidos, uno en cada oreja, como ya era costumbre. Ella estaba dibujando en su carpeta, yo miraba su mano moverse. Los trazos eran limpios y suaves. La forma en que su dedo meñique se curvaba al hacer las líneas finas era adorable. Ofelia. Mande. Mírame. Dejó de dibujar. Me miró. Esos ojos oscuros a la altura de mi hombro porque estaba sentada y yo un poco más recto. Me gustas. Lo dije así. Sin preparación. Sin rodeos. Sin oye, necesito contarte algo, solo eso. 3 palabras. Se le borró la expresión. Completamente. Como si le hubiera borrado la cara y le hubiera puesto una en blanco. ¿Qué? Me gustas. No sé desde cuándo. Probablemente desde que te abrí la puerta de un empujón y caíste sobre mí o tal vez desde el primer día que te vi dibujar. No sé. Pero me gustas. Ella me miraba sin pestañear. Las manos apretadas sobre la carpeta. Las uñas negras clavadas en el cuaderno. No, no puedes. ¿Por qué no? Porque yo soy. Mírame, Jon. Doy asco. Soy a la que todos señalan. La que no tiene amigos. No puede gustarte a alguien como yo. Además, estoy sucia. Por culpa de ese cerdo, ya no puedo mirarme a un espejo. Eres perfecta. Pero, ¿por qué? La gente podría. La gente puede irse a la mierda. Jon. Ofelia, a mí me gustas. No la gente. No el rumor. Tú. La que dibuja anime en la última fila. La que escucha Led Zeppelin bajo la lluvia. La que me besa en la mejilla y luego huye. La que manda notas pidiéndome que olvide algo que no quiero olvidar. Tú. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloró. Las mantuvo ahí, brillantes, a punto de caer, conteniéndolas con toda la fuerza que tenía. A mí también. La voz quebrada hecha casi un susurro. ¿Qué? A mí también me gustas. Desde antes. Desde el banco. Desde la primera vez que te sentaste a mi lado y no me pediste nada. Desde que me dijiste que mi nombre era bonito. Desde que te arrodillaste en el piso frío y no me importó que te vieras ridículo. Desde entonces. O antes. No sé. Pero sí. Me gustas, Jon. Las lágrimas cayeron. Se cubrió el rostro, como si le diera vergüenza llorar frente a mí. Le aparté la mano suavemente. Le sequé las mejillas con mis pulgares. Ella me miró desde abajo, con los ojos rojos y mojados, el delineado corrido, el rubor borrado entre lágrimas, y pensé que nunca había visto nada tan hermoso. Nos quedamos ahí. Mis manos en su cara. Sus lágrimas detenidas. El sol desapareciendo detrás de los edificios. Y entonces ella se paró de puntillas otra vez. Pero esta vez no fue hacia mi mejilla. Me besó en la boca. Fue torpe. Su nariz chocó con la mía porque no calculó bien la altura.
Sus labios estaban un poco secos y temblaban. Duró 2 segundos. Tal vez 3. Se apartó y se sentó de golpe, como si hubiera tocado algo caliente. Se cubrió la boca con ambas manos. Roja hasta el cuello. Perdón. Perdón. No debí. Eso fue. Ofelia. No sé por qué lo hice. Fue un impulso. No pienses que... Ofelia. ¿Qué? Hazlo otra vez. La miré y ella me miró. Con las manos todavía sobre la boca, los ojos enormes, el rubor subiéndole por las orejas. Bajó las manos lentamente. Se paró de puntillas otra vez. Esta vez inclinó la cabeza un poco más a la derecha, y me besó. Más lento esta vez. Más suave. Sus labios temblaban contra los míos, pero no se apartó. Duró 4 o quizá 5 segundos. Sus labios, su saliva, todo era tan dulce. Se separó y se sentó. Se quedó mirando al frente con los ojos bien abiertos y con las manos en las rodillas, respirando rápido. Eso fue. No lo digas. Pero No lo digas o me muero y te mato. hice lo único que podía hacer. Puse mi mano sobre la suya, que estaba apretada sobre su rodilla. Ella no la retiró. Sus dedos se relajaron bajo los míos. Poco a poco. Como un animalito que decide que estás bien. Nos quedamos ahí. En el banco. Con la mano de ella bajo la mía. Sin decir nada. Con el jardín oscureciéndose y las luces del campus encendiéndose una por una. Fue el mejor momento de mi vida. Los siguientes días fueron increíbles. No sé cómo describirlo de otra forma. Todo era distinto. El café de la mañana sabía mejor. Los pasillos de la universidad se veían más iluminados. Incluso las clases aburridas se sentían llevaderas porque sabía que a mi lado, dibujando en silencio, estaba ella. Nos tomamos de la mano por primera vez el lunes después de ese beso. Fue en el pasillo. Iba a decir algo, me vio la mano, y simplemente la agarró. Sin mirarme. Sin decir nada. Como si fuera lo más natural del mundo. Sus dedos fríos entre los míos. Su mano pequeña desapareciendo dentro de la mía. Caminamos así por todo el pasillo. Y aunque la gente nos mirara, a ella no le importó. En clase nos sentábamos más cerca que antes. Por debajo de la mesa jugaba con la punta de su pie frotándolo contra mi pierna. A veces, sin que nadie la viera, apoyaba la cabeza en mi hombro por un segundo antes de enderezarse. Un segundo. Solo un segundo. Pero ese segundo me sostenía todo el día. Empezamos a compartir audífonos en clase también. Uno cada quien, como en el banco. Escuchábamos sus playlists mientras el profesor hablaba de cosas que ninguno de los dos escuchaba. Un miércoles, después de clase, me llevó a un lugar que no conocía. Una escalera de emergencia al final del pasillo tercero que daba a un techo pequeño donde nadie iba. Nos sentamos en el piso, con la espalda contra la pared, y ella me mostró su carpeta completa. Era un cuaderno de dibujos impresionante. Páginas y páginas de personajes de anime, algunos originales, otros de series que no conocía. Cada uno con un nivel de detalle que me dejaba sin palabras. Sombras perfectas. Expresiones que transmitían emociones reales. Ofelia. Esto es increíble. Son solo dibujos. No. Esto es arte. Se puso roja. Pero esta vez no escondió la sonrisa. Quiero ser ilustradora de manga. Es estúpido, lo sé, en este país no hay mercado para eso, pero... No es estúpido. No, Definitivamente. Es lo más no estúpido que he escuchado. Me miró. Y entonces se recostó contra mí. De lleno. Su espalda contra mi pecho, su cabeza debajo de mi barbilla. La dejé ser. Puse los brazos alrededor de ella, cruzados sobre su vientre. La sentía respirar. Sentía el calor de su cuerpo a través del body rojo. Jon, Mande. nunca le había mostrado mi carpeta a nadie. ¿Nunca?
Nunca, a nadie. Apreté los brazos un poco más. Ella se acomodó mejor contra mí. Nos quedamos ahí, en ese techo, con el cielo gris arriba y la ciudad abajo, y ella en mis brazos. Y pensé que si el resto de mi vida era gris, al menos ahora tenía un pedacito de color. El viernes de esa semana, en el banco del jardín, ella se sentó de lado frente a mí. Con las piernas cruzadas sobre el banco y la carpeta olvidada a un lado. Quiero dibujarte. ¿Qué? Quiero dibujarte. Me voy a sentar así y te voy a dibujar. Quédate quieto. Yo no soy un buen sujeto de prueba. Soy demasiado normal. Por eso. Eres el único normal en mi carpeta llena de raros. Vas a contrastar. Abrió la carpeta, sacó un lápiz, y me miró con esa concentración que ponía cuando dibujaba. Los ojos entrecerrados. La boca ligeramente abierta. El lápiz listo. Me quedé quieto y la observé detenidamente mientras ella me miraba a mí. Tenía el cabello despeinado, el maquillaje mal puesto y el abrigo se le caía por un lado. Era perfecta. Deja de mirarme y quédate quieto. Me gustas, se le borró la concentración y se puso roja. Te voy a dibujar con un ojo chueco. Hazlo. Seguro me quedan bonitos. Se rió. Se rió de verdad. No una carcajada fuerte, sino una risa pequeña, contenida, que le salió por la nariz y le hizo temblar los hombros. Era la primera vez que la escuchaba reír. Guardé ese sonido en algún lugar de mi cabeza donde sabía que no lo iba a olvidar nunca. Los días pasaban como agua. Rápidos y suaves. Cada uno mejor que el anterior. Un lunes me dejó una nota en el cuaderno que decía, gracias por no irte. La guardé en el bolsillo junto con la primera. Un martes, caminando al banco, se detuvo de repente. Se paró de puntillas y me besó la mejilla sin razón aparente. Luego siguió caminando como si nada. Un miércoles, en la escalera del techo, me dibujó mientras yo la miraba. El dibujo era increíble. Me había hecho más guapo de lo que soy, con una expresión tranquila que no sé si tengo realmente. En la esquina de la página, en letra pequeña, había escrito, mi parte favorita del día. Un jueves llovió otra vez y nos mojamos en el banco otra vez y ella se recostó en mi hombro otra vez y yo sentí que, si moría en ese momento, estaba bien. Y llegó el viernes. El viernes que lo cambió todo. Esa mañana, en clase, Ofelia estaba diferente. No de mala forma. Al contrario. Estaba más tranquila de lo normal. Sonreía más. Cuando se sentó a mi lado, en lugar de abrir la carpeta de inmediato, se quedó ahí, con las manos sobre la mesa, mirando al frente, con una expresión que solo puedo describir como paz. ¿Qué sucede? Nada, por. Estás rara. ¿Rara buena o rara mala? Rara buena. Pero rara. Se rió otra vez. Esa risa dulce. Solo. Estoy feliz. Eso es todo. Yo también. Me haces feliz. Esa fue la última clase que tuvimos juntos. Después de clase, en el pasillo, ella se detuvo y me miró con esa sonrisa todavía en la cara. Hoy no puedo ir al banco. ¿Por qué? Tengo que ir a la biblioteca a investigar algo para un trabajo. Pero mañana sí. Mañana nos sentamos en el techo y te muestro los dibujos nuevos. Está bien. ¿Y puedo pedirte algo más? ¿Qué necesites? No me escribas mucho al celular. Me voy a distraer y no voy a avanzar nada. Ah, qué bonito. Ya estás mandándome al equipo de los molestos. Se rió otra vez. Esa risa pequeña por la nariz. Se dio la vuelta para irse. Dio un paso y al instante se detuvo y volvió. Se paró de puntillas, agarró el cuello de mi camisa con las dos manos y tiró de mí hacia ella con una fuerza que no esperaba de alguien. Tan pequeño, como si necesitara acortar esa distancia lo antes posible. Y me besó. Fue suave al principio, apenas un roce, pero cuando sintió que yo no me apartaba, algo en ella cambió. Se acercó más, profundizando el beso con una urgencia que no le conocía, como si llevara semanas conteniéndose y de golpe hubiera dejado de importarle contenerse.
Una mano subió hasta mi cuello, los dedos enredándose ahí. La abracé por la cintura y la sentí presionarse contra mí, decidida, sin la timidez de siempre. Duró varios segundos. Nadie en el pasillo pareció existir. Cuando se separó, se quedó con la frente apoyada en la mía, los ojos cerrados, respirando agitada. «Te amo», lo dije sin pensarlo. Ella abrió los ojos de golpe. Se quedó congelada un segundo, como si las palabras hubieran tardado en llegarle. Después el rojo le subió por las mejillas hasta las orejas. Bajó la mirada, se dio media vuelta y salió casi huyendo hacia la biblioteca. Pero justo antes de girar la esquina, se volteó a verme una última vez. Tenía una sonrisa hermosa en el rostro. Una que jamás le había visto. Ni siquiera intentaba esconderla esta vez. Esa fue la última vez que la vi de pie. Esa tarde estaba en mi departamento. Acostado en la cama. Mirando el techo, recordando cada instante durante ese beso. Sonreía como un idiota y no me importaba. El celular vibró. Sonreí antes de mirar la pantalla, pensando que era Ofelia rompiendo su propia regla de no me escribas mucho. Era un número fijo desconocido. Contesté. Hola, se escuchó la voz de un hombre mayor, sonaba mal. Buenas tardes, ¿eres Jon? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Jon, mi nombre es Roberto. Soy el padre de Ofelia. Me senté en la cama de golpe. ¿Ofelia? Sí. ¿La conozco? ¿Pero cómo? Te llamamos porque encontramos tu número en su celular. Eres el único número que aparece aparte del nuestro. ¿Qué pasa? Está bien, Ofelia, solo se escuchaba a alguien llorando suavemente al otro lado. Una mujer. Está en el hospital. Nos llamaron hace unas horas. La encontraron en un cuarto de limpieza cerca de la biblioteca. Inconsciente. El aire se me quitó. ¿Un cuarto de limpieza? ¿En la universidad? ¿Cuándo? ¿Qué? No sabemos los detalles todavía, Jon. Solo sabemos que alguien llamó a emergencias y que cuando llegaron ella estaba tirada en el piso. No respondía. Me puse de pie. Caminé a la ventana. Caminé de regreso. Voy. ¿Dónde están? ¿A qué hospital? Hospital Central. Tercer piso, habitación 312. Voy ahora mismo. Colgué. Agarré los pantalones de la silla, me los puse caminando. Metí los pies en las primeras zapatillas que encontré y salí. El taxi tardó 20 minutos. Le pedí al conductor que se apurara. El hombre debió ver mi cara porque no preguntó nada, solo aceleró. Durante el viaje, su cara no me salía de la cabeza. Su sonrisa de esa mañana. Solo estoy feliz, eso es todo. Su beso, sus caricias, no respondió a mi te amo. Llegué al tercer piso y encontré la 312. Toqué la puerta y entré. El hombre se volteó. Era igual a Ofelia pero canoso. ¿Eres Jon? Sí. La mujer levantó la cara. Tenía los ojos hinchados y las mejillas mojadas. ¿Eres el amigo de Ofelia? Amigo. Yo deseaba ser algo más. Pero no iba a decir eso ahora. Sí. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede explicar qué sucedió? Roberto se pasó una mano por la cara. Miró a Ofelia y luego a mí. Nos llamaron del hospital a las 4 de la tarde. Dijeron que alguien encontró a Ofelia en un cuarto de limpieza. Inconsciente en el piso. Llamaron a emergencias. Le temblaba la voz. Cuando llegamos, los médicos ya la estaban revisando. Tenía un golpe en la cabeza, por eso el apósito. Le hicieron beber líquido de limpieza. Y... tragó saliva. La mujer sollozó y se tapó la boca con las dos manos. Roberto me miró. Y cuando habló otra vez, la voz se le quebró. Su ropa estaba desgarrada, Jon. Abusaron de ella. Me quedé quieto. Sin poder moverme. Sin poder pensar. Miré a Ofelia en la camilla. Dormida.
Parecía un ángel delicado, con la bata del hospital y su cabello negro sobre la almohada blanca. Los sollozos de su madre llenaron el cuarto. Y yo, no pude decir absolutamente nada. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Si desean que continúe con esta serie, deja un comentario para saberlo.